Saludos, un gusto nuevamente estar con ustedes en este programa de formación de auditores líderes en ISO IS 17021. Hoy vamos a estar hablando, pues les voy a exponer algunos puntos importantes en cuanto a la norma ISO 9001, pero desde la perspectiva o la visión de ustedes como gerentes, algunos puntos que ustedes deberían tener en cuenta importantes a la hora de hacer auditorías a sistemas de gestión en la función o en el perfil de auditores de certificación de primera parte. Entonces vamos a iniciar con la presentación. Como les decía entonces, vamos a revisar todo lo que tiene que ver con las auditorías en ISO 9001 en su versión 2015. Inicialmente, entonces, les damos la bienvenida desde ICT. Recuerden que ICT es un organismo de certificación que está avalado por el ONAC desde hace más de 20 años. Eso nos da la garantía que las certificaciones que emitamos en el país pues, tengan reconocimiento nacional y a su vez por ONAC estar reconocido por IAF, pues, en la certificación también tendrá un reconocimiento internacional, pues, cumpliendo con algunas directrices pues que hay que dar cumplimiento a las mismas para que sean reconocidos en otros países. Muy bien, entonces hoy exploraremos los fundamentos, lo esencial que sustentan todo un sistema de gestión de calidad para que éste sea eficaz. Y hoy nos centraremos en los capítulos introductorios de esta norma, al igual que el capítulo 4 que tiene que ver con contexto de la organización, el 5 de liderazgo, el 6 de eh, gestión. Muy bien, en este módulo uno, en esta primera sesión, pues el objetivo es entender con profundidad los requisitos de la norma ISO 9001, como les decía inicialmente, con un énfasis en el contexto organizacional y con énfasis en la gestión de riesgos. Esta es la estructura de la presentación que vamos a hacer en esta primera sesión. Primero miraremos una introducción y fundamentos. Allí abordaremos en términos generales los capítulos 0, 1, 2, 3 de la norma, que son la base conceptual de un sistema de gestión. Recuerden que la norma ISO 9001, así como todas las normas ISO que están editadas o generadas a partir del 2015, tienen una misma estructura. Esa estructura se llama estructura de alto nivel y tiene esos 11 capítulos, iniciando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10. Es muy importante recordar que los capítulos 0, 1, 2, 3, que son estos primeros introductorios, como lo ven aquí en la presentación, es una base conceptual. Allí no hay requisitos. Los requisitos que exige la norma están a partir del capítulo 4. Y miraremos entonces ese capítulo 4, que se llama Contexto de la organización, el cual pretende que todas las organizaciones antes de implementar un sistema de gestión, pues hagan un análisis y una comprensión del entorno empresarial. Luego pasaremos al capítulo 3 que tiene que ver con el capítulo, perdón, 5 que tiene que ver con liderazgo. Ello es el compromiso que tiene la alta dirección con el sistema de gestión de calidad y dentro de ese compromiso, pues una definición de una política de calidad. Luego miraremos el capítulo 6 de la norma, que tiene que ver con los objetivos y la gestión de riesgos. Allí terminaremos esta primera sesión. La segunda sesión la realizaremos
en otro video y allí miraremos el capítulo 7, el capítulo 8, el capítulo 9 y el capítulo 10 de la norma que nos compete ISO 9001-2000. Entonces, bienvenidos nuevamente, un gusto estar con ustedes. Y iniciamos. Vamos a recordar que la ISO, recuerden, estamos implementando o estamos estudiando cómo auditar sistemas de gestión de la calidad con base en los requisitos establecidos en la norma ISO 9001 en su versión 2015. Sistemas de gestión, hay muchos. ¿Sí? Hay modelos de sistemas de gestión, pero acá nos vamos a centrar en esos modelos de gestión que están reconocidos por la ONU a través del organismo ISO. ISO es recuerden, es el organismo internacional de normalización, es el que genera normas con reconocimiento internacional, ya que es un organismo adscrito a la ONU. Es una federación mundial de organismos nacionales de normalización. Cada país pues, nombra un representante de ellos de normalización y se reúnen ellos en esta federación. El representante en Colombia, recuerde, de normalización es ICONTEC. Y así cada uno de los países pues nombra su organismo de normalización que lo represente en esta federación. Ellos se unen en comités dependiendo de el tema o el sector que quieran normalizar o la actividad que quieran normalizar. Ellos tienen definidos comités técnicos para editar las normas. Ese trabajo de preparación de las normas internacionales se hace a través de esos comités. En los comités, por ejemplo, en particular, para todo el tema de gestión y aseguramiento de la calidad, es el comité ISO-TC, TC es de comité técnico, el 176. El comité 176 se encarga de definir todos los criterios y los requisitos que debería tener un sistema de gestión. Como hay varios sistemas de gestión, tenemos sistemas de gestión de calidad, ambiental y demás, pues el sistema el subcomité SC2 es el que tiene que ver con los sistemas de calidad, para que lo tengan presente ustedes y tengan una contextualización desde lo internacional de cómo funciona la normatividad y la estandarización de estos sistemas de gestión a partir de lo que nos dispone la ISO, esa organización o conglomerado de organismos nacionales de certificación. Muy bien. La adopción de un sistema de gestión de la calidad en una organización, lo que pretende desde la ISO es que esa adopción sea una decisión estratégica, que no sea un proyecto aislado de las organizaciones, que no sea un proyecto temporal, sino que sea una decisión estratégica dentro de toda su planeación estratégica para que una organización pueda ayudar, para que ese sistema de gestión pueda ayudar a mejorar el desempeño global de la empresa. Esa es la idea de la ISO cuando se reunieron para definir estos requisitos del sistema de gestión. O que sea una decisión estratégica. Por eso miramos que hay un capítulo 5 dentro de la norma que tiene que ver con liderazgo. Esta decisión estratégica tiene que partir de los líderes de la organización y estar comprometidos con ese sistema de gestión. Y la idea, lo que busca en términos generales, es que el sistema de gestión, en este caso el sistema de gestión de la calidad, permita mejorar el desempeño global, el desempeño general de la organización y permitir y proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible. Recordemos entonces en la primera parte de esta presentación, cuando entramos ya en el análisis de la normatividad como tal, decíamos que estas normas son generadas por una
conglomerado de organismos de normalización a nivel mundial, ¿cierto? Que lo que pretenden es que todos hablemos un mismo lenguaje en términos, en este caso, de sistemas de gestión de la calidad. Pero eh, cuando ellos hablan de desempeño general de las organizaciones, no se, no se abstraen, sino que tienen en cuenta otras directrices que la ONU ha establecido. Dentro de esas directrices está todo lo que tiene que ver con los ODS, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dentro de ellos es importante tener en cuenta que esas directrices que le dan referencia a los objetivos de desarrollo sostenible deberían ser impulsados en cada país. Y dentro de cada país deberían de ser, aportar las empresas al cumplimiento de ellos. Lo que buscamos entonces, lo que busca la normatividad, es que hayan empresas con desarrollo sostenible. Y el sistema de gestión, como decisión estratégica de la organización, debe tener en cuenta también que la empresa que la va a aplicar debe tener ese pensamiento de desarrollo sostenible. Y aquí me voy a centrar un poco para que sigamos contextualizando a la hora de hacer auditorías. ¿Cuáles son esos tres pilares que pretende la ONU o que pretendemos como pertenecientes de ese organismo? ¿Cuáles son esos tres pilares que nos llevarían a tener una empresa con el pensamiento y con acción de desarrollo sostenible? Son estos tres pilares que ustedes están viendo en la presentación. Hay un primer pilar de calidad, un segundo pilar social y un tercer pilar económico. Este pilar de calidad, o más bien ambiental, tiene que ver, me disculpan, hay un error, es el pilar de ambiental, tiene que ver con la protección y la mejora del entorno natural mediante la reducción de impactos negativos como emisiones, residuos, consumos de recursos naturales. Es un pilar muy importante, al cual cada día se le da mayor relevancia en el mundo, que tiene que ver con todo el impacto ambiental que generamos como parte involucrada pues en este medio ambiente, más aún si hablamos de empresas. Igual el segundo pilar, el pilar social, que tiene que ver con toda la responsabilidad que como empresa tenemos ante la sociedad, tener transparencia en las operaciones y compromisos con las comunidades donde opera la organización. Y un tercer pilar es el pilar económico, para complementar esos tres pilares del desarrollo sostenible, pues que tiene que ver con la generación de beneficios operativos, la eficiencia en los recursos y el fortalecimiento de posicionamiento competitivo en el mercado. Y en ese pilar, en ese tercer pilar, el pilar económico, pues es donde está o se suscribe el sistema de gestión de la calidad, que tiene que ver entonces con la generación de beneficios operativos. Pero recuerda, lo que busca la ISO es que las empresas no solo tengan, o sea, estén sustentadas en un pilar económico con objetivos económicos, sino que tengan en cuenta que dentro de todo su sistema de gestión, pues haya también esos conceptos y esas responsabilidades en términos ambientales y sociales. Términos generales, pues entonces un sistema de gestión de calidad efectivo debería equilibrar esos tres pilares, el pilar ambiental, el pilar social y el pilar económico, para garantizar un desarrollo verdaderamente sostenible de empresa, de país y de humanidad. Esos tres pilares, entonces, aquí les dejo otra diapositiva que tiene que ver con los tres pilares. La idea es que no tengamos empresas que se dirijan o que tengan una perspectiva no solo económica, ni solo de calidad o ambiental, ni solo social, sino que tengamos empresas que unan esos tres pilares, ¿sí? Que tengamos empresas ecoeficientes, que tienen que ver con que crezca, pero respetando el medio ambiente, empresas socioambientales,
que tengan que ver con lo ambiental y lo social, y empresas socioeconómicas que tengan que ver con lo económico y lo social. Les reitero, aquí no es calidad, sino el pilar es ambiental. El sistema de gestión estaría entonces acá dentro del pilar económico, pero tenemos que tener entonces un sistema de gestión ecoeficiente y socialmente económico para que podamos aportar a ese gran objetivo que tiene la ISO y la ONU, que es que tengamos empresas con desarrollo sostenible. Muy bien. Pasemos entonces a identificar o hablar un poco acerca de los beneficios de implementar un sistema de gestión de la calidad. Aquí tenemos 4 beneficios. El primero es la capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos de los clientes, los legales y los reglamentarios aplicables. Ese es el primer objetivo. Digamos que el sistema de gestión de la calidad me permitiría que todos los productos o servicios que una empresa ofrece o fabrica, pues primero satisfagan los requisitos del cliente. Esos requisitos o esos compromisos que yo hago con el cliente de entregar productos con calidad. Y vamos a ver, cuando estemos definiendo la política de calidad, que esos requisitos de calidad hay que identificarlos muy bien. Calidad es una palabra que se ha venido popularizando y todo el mundo la utiliza, digámoslo, sin tener el contexto de la misma. Todos decimos, es que esto es o no de calidad, pero realmente, ¿qué es calidad? Porque calidad tiene que ver con quien recibe el producto o el servicio, esa promesa de venta que se le hizo y lo que espera ese cliente con ese producto o servicio que está recibiendo. Eso es lo primero. Recuerden, un sistema de gestión de calidad debería permitir que se satisfagan esos requisitos del cliente, además de satisfacer los requisitos legales, ojo, asociados al producto o al servicio que estamos ofreciendo. Pero también hay parte de un capítulo de la norma que nos habla de determinar los requisitos del cliente y de cómo, del cliente no, los legales, perdón, y de cómo vamos a cumplir con esos requisitos legales. Y otros requisitos aplicables al producto o el servicio que ofrecemos. Un segundo beneficio es que facilita oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente. La norma nos invita a que estemos constantemente monitoreando si esos requisitos del cliente fueron cumplidos o no y cómo evolucionan esos requisitos del cliente, porque recuerden que satisfacer una necesidad tiene que ver con las necesidades de Maslow y ellas van evolucionando en la medida que se van satisfaciendo. Un tercer beneficio es que un sistema de gestión de la calidad pues, aborda riesgos y oportunidades asociados con su contexto y sus objetivos. Eso nos permitirá entonces en las empresas tener un pensamiento predictivo, adelantarnos a qué es lo que se hace con el pensamiento basado en riesgos y oportunidades. Pensar qué me puede suceder para no cumplir con un objetivo. Eso básicamente es un riesgo. Entonces nos va generando en la empresa ese pensamiento basado en riesgos, de anticiparnos a algunos sucesos que nos puedan impedir que cumplamos con algo. Un cuarto beneficio es la capacidad de demostrar la conformidad con los requisitos del sistema de gestión de calidad especificado. Entonces, el beneficio, básicamente allí lo que nos dice es que usted, cuando implemente un sistema de gestión de calidad basado en ISO 9001, usted puede hacer una demostración a todo el mercado de que usted está cumpliendo con esos requisitos. Pues el mecanismo de cómo lo va a demostrar, pues ya depende de cada organización. Uno de ellos es la certificación. Recuerden que la certificación es un diploma que se les otorga un ente reconocido, en este caso, por ejemplo, ICT, le entrega a las empresas donde certifica que la empresa tal
cumple con los requisitos de un sistema de gestión de la calidad basado en ISO 9001. Hay otros métodos de certificar la conformidad que no son de reconocimiento internacional ni nacional. Por ejemplo, una auditoría de una segunda parte, un proveedor también puede demostrar con ellos la conformidad. Lo que nos diferencia allí de cada una de las certificaciones es el ámbito, lo que cubre el reconocimiento que tendría cada uno de esos métodos de certificación. Entonces, reitero, tenemos 4 beneficios básicos. Tendríamos al tener un sistema de gestión de calidad basado en ISO 9001. El primero, cumplir los requisitos legales, los del cliente y algunos reglamentarios que apliquen. Segundo, aumentar la satisfacción del cliente. Tercero, tener un pensamiento basado en riesgos y oportunidades que nos permite ser preventivos y predictivos. Y cuarto, pues demostrarle a la comunidad en general, a la sociedad, al mercado, que cumplimos con unos requisitos internos, unos requisitos normativos, y eso nos puede o nos permite abrir mercado. Muy bien, los requisitos del sistema de gestión de la calidad que especifica la norma, en este caso la norma ISO 9001, esos requisitos son complementarios a los requisitos de los productos y los servicios. Entonces, en esta diapositiva les quiero hacer énfasis en lo que llamamos los requisitos CLON, los requisitos del cliente, los requisitos legales, los requisitos de la organización y los requisitos de la norma. ¿Sí? Miren que aquí no están esos requisitos intrínsecos en los productos y los servicios. ¿Sí? Por ejemplo, a la hora de fabricar un producto o una bebida, ya hay unos requisitos que están establecidos para la manera, las características que debería cumplir cada producto o servicio. La norma no los trae. Ellos, en lo que la trae la norma, son requisitos adicionales a esos requisitos del producto. Porque ahí sí es muy difícil, pues, normalizar o estandarizar cuáles son los requisitos que deberían cumplir cada uno de los productos y servicios. Eso depende de cada producto o servicio a elaborar. Entonces hay algunos productos, por ejemplo, que dentro de sus requisitos intrínsecos tienen niveles de pH, niveles de viscosidad, dureza, de temperaturas y demás. Esta norma no los trae incluidos. Es muy importante tener en cuenta que la norma lo que trae son requisitos complementarios a esos requisitos intrínsecos del producto. Entonces, cuando hablamos de requisitos clon, hablamos de requisitos del cliente, clon por sus iniciales, cliente, legales, organización y norma. Pues los requisitos del cliente son todos esos que el cliente necesita. Por ejemplo, que un andamio tenga 4 metros de largo por 2 de alto. Entonces, no solamente requisitos del cliente en el producto como tal, sino en el funcionamiento del mismo, además de tiempos de entrega y demás. Los requisitos legales, por ejemplo, todo trabajador que desempeñe una labor a una altura superior de 2 metros debe tener curso en altura. Eso es un requisito legal en Colombia. Entonces la norma también hace referencia a ello. Los requisitos de la organización son esos requisitos que no son ni del cliente, ni son legales, ni son de norma, pero que la organización, digámoslo, se autoimpone. Por ejemplo, si hay un incumplimiento de un indicador por 3 meses consecutivos, se debe crear una acción correctiva. Este, por ejemplo, es un requisito que no es legal, que no es del cliente, que no está en ninguna parte de la norma, pero la organización en particular decidió implementarlo, decidió definirlo dentro de su sistema de gestión. Y existe un tercer, cuarto tipo de requisitos que son los requisitos de norma. Esos requisitos de norma son todos los que están ahora sí dentro de la norma ISO 9001. Por ejemplo, en el numeral 8.7 menciona que las salidas no conformes y
menciona que ellas deben cumplirse, deben de identificarse y deben de corregirse. Entonces, los requisitos de la norma, que son estos últimos, son complementarios a todos estos otros requisitos que tiene la organización. En especial, les hago énfasis que esos requisitos no son o no son los requisitos de los productos o servicios intrínsecos de cada uno de ellos. Son complementarios. Estos requisitos son complementarios, los que están aquí en esta norma, en este caso la 91/2015. No, estos requisitos no sustituyen los demás requisitos. Les reitero, son complementarios. Entonces, cuando estemos haciendo una auditoría, en este caso, nuevamente, de un sistema de gestión de la calidad, tengo que revisar los requisitos del cliente, tengo que revisar los requisitos legales, por eso es muy importante cuando hagamos una auditoría prepararnos, hacer un estudio de la organización que estamos evaluando para determinar esos requisitos legales, qué es lo que debe cumplir. Debemos revisar también cuando estemos haciendo auditoría esos requisitos de la organización, o sea, todos los que ellos mismos se autoimponen, y y revisaremos, obvio, los requisitos establecidos en la norma, que ese es uno de los grandes objetivos de este curso, es revisar cada uno de los capítulos. Recuerden, los requisitos están a partir del capítulo 4 de la norma ISO 9000 en su versión 2000. Bien, esta norma, como todas las normas ISO que se editaron a partir del 2015, eh, tienen básicamente, se basan en dos principios. El primer principio es el pensamiento de mejoramiento, el ciclo de mejoramiento. Se enfoca en el ciclo Deming de mejoramiento, que está basado en ello, en el primero planifique, luego haga, luego verifique y luego actúe. Toda la construcción de la norma está basada en ese ciclo PHBA. De hecho, si ustedes miran los capítulos que traen la norma, desde los que tienen los requisitos desde el capítulo 4 hasta el 10, la misma construcción de esos capítulos está basado en el ciclo PHBA. Primero, encontraremos los capítulos del planificar, podríamos decir que está el capítulo 4, 5, 6. Luego tenemos los capítulos del hacer, con el capítulo 7 y 8. Luego los capítulos del verificar, el capítulo 9, y luego el capítulo 10 que tiene con actuar. Entonces, la construcción de la norma se hizo con base en ese ciclo PHBA, no solo en la construcción de sus capítulos, sino en la construcción del sistema mismo de gestión. Siempre que hablemos de requisitos normativos, tenemos que tener en cuenta ese ciclo PHBA. Cuando encontremos un requisito, cuando identifiquemos un requisito que esté dentro del sistema de gestión, recuerden 4 tipos de requisitos: los del cliente, los legales, los de la organización y los normativos. Asocienlo a la palabra clon, del cliente, legales, de la organización y normativos. Siempre que encontremos un requisito, pues tendríamos que a ese requisito verificar si le estamos aplicando el ciclo PHBA. Si el requisito se está planificando, se identificó, por ejemplo, se planeó cómo darle cumplimiento al requisito. Si se está cumpliendo con lo que planeamos, que es el hacer. Si verificamos que sí se esté cumpliendo, cómo lo planificamos. Y si estamos mejorando el requisito. Entonces, toda la concepción de un sistema de gestión, en este caso de calidad, tiene que estar evidenciado en la aplicación del ciclo PHBA. Además de ello, también toda la construcción del sistema de gestión se basa en pensamiento basado en riesgos y oportunidades, ¿cierto? Como se nos decía anteriormente, un pensamiento no de corrección, sino un pensamiento de prevención.
ambición de tener una empresa que se adelanta a los sucesos y toma decisiones para que si esos sucesos se materialicen, pues tengan el menor impacto negativo dentro de la organización. O si es un suceso positivo como una oportunidad, pues por el contrario, que el efecto sea positivo en la organización y que se maximice el resultado de ese efecto. Entonces, dos temas también muy fundamentales que tenemos de tener en cuenta a la hora de hacer auditorías. Primero, que todos los requisitos, todo el sistema de gestión esté construido, esté ejecutado, esté verificado y esté actuado de acuerdo con ese pensamiento o ese ciclo PHBA, pensamiento de mejora continua basado en el círculo PHBA de Deming. Y segundo, de pensar siempre en proacción, en prevención, todo lo que tiene que ver con riesgos y oportunidades. El concepto de basado en riesgos ha estado implícito en ediciones anteriores a esta norma internacional. Recuerden que esta norma es versión 15, 2015, pero antes de la norma, de esta versión, ya se estaba en los modelos de gestión, ya se tenía un pensamiento básico en temas de riesgos. En ese entonces hablábamos de acciones preventivas, acciones para prevenir que me suceda una no conformidad. Ahora ya ampliamos un poco más el concepto y estamos hablando de riesgo. Pero con esto les quiero decir que el pensamiento basado en riesgos no es algo que se haya identificado y se haya venido trabajando solo a partir de las normas de 15 en su versión 2015, sino que ha ido evolucionando desde versiones anteriores de la norma y de los sistemas de gestión. Básicamente, el riesgo se concibe como el efecto de la incertidumbre y dicha incertidumbre puede tener efectos positivos o negativos. Pues bien, entonces cuando hablamos que un riesgo tiene un efecto positivo, pues a eso lo llamamos oportunidad. Y si no, pues sí, realmente es un riesgo. Y es el efecto, el riesgo es el efecto que puede suceder por ese efecto de incertidumbre. Abordar tanto los riesgos como las oportunidades, pues, ello nos permite establecer una base para aumentar la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Alcanzar mejores resultados nos genera una mayor probabilidad de alcanzar mejores resultados y prevenir efectos negativos que nos impidan cumplir con los objetivos que nos propusimos dentro del sistema de gestión. Las oportunidades, entonces, pueden surgir como resultado de una situación favorable para lograr un resultado previsto. Vamos a ver que en la norma, en varios capítulos de la norma, siempre nos habla de riesgos y oportunidades, en todo ese ciclo de construcción de los sistemas de gestión. El pensamiento basado en riesgos, entonces, permite que una organización determine los factores que podrían causar que sus procesos y su sistema de gestión de la calidad se desvíen de los resultados planificados. Aquí empezamos a hablar de lo que es un sistema de gestión, en particular un sistema de gestión de la calidad, y parte fundamental de un sistema de gestión de la calidad son los procesos. Un sistema de gestión son unos procesos que se interrelacionan para cumplir un objetivo, ¿sí? Pero cada proceso debería tener un objetivo. Lo que busca el pensamiento basado en riesgos es que identifiquemos qué nos podría desviar del cumplimiento de esos objetivos, no solo organizacionales, sino de cada uno de los procesos. Y una vez los identificamos, pues poner en marcha controles preventivos para minimizar lo que les decía, para que minimicen en caso tal de que ese evento se materialice, pues se minimicen los efectos negativos y se maximice, por el contrario, el uso de las oportunidades a medida que surgen. Y hacemos eso, pues estamos haciendo continuamente un proceso de mejora continua en nuestras organizaciones, en nuestro sistema de gestión
lo que permitirá entonces con mayor probabilidad alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. Esta es otra diapositiva que nos presenta el ciclo PHBA, el planificar, el hacer, el verificar y actuar. El planificar entonces está el establecer los objetivos de calidad y los procesos necesarios para lograr los resultados de acuerdo con una política de calidad. Recuerden que esos capítulos básicamente son el capítulo 4, 5, 6. Luego en el ciclo viene el hacer, que es implementar esos procesos que ya identifiqué en la etapa de planeación, implementarlos, asignarles recursos y responsabilidades. Esto tiene que ver bastante con los capítulos 7 y 8. Luego, en el ciclo de Deming está la etapa del verificar, que es realizar seguimiento y medir los procesos con respecto a la política y a los objetivos y los requisitos. Esto es medición de cada uno de los procesos de la organización para identificar si estamos cumpliendo o no con los objetivos que nos establecimos. Para llegar a la cuarta etapa del ciclo de PHBA, que tiene que ver con el actuar, y es luego de haber verificado, pues emprender acciones para mejorar continuamente el desempeño del sistema de gestión de la calidad. Reitero, este ciclo PHBA lo tenemos como auditores que verificar en el sistema de gestión. Entonces, cuando, por ejemplo, estemos auditando los objetivos del sistema de gestión, pues tenemos que verificar que primero se hayan planificado los objetivos del sistema, los objetivos de los procesos, que se hayan medido, ¿cierto? Que se hayan tomado, que se haya recogido la información para medir, que se haya verificado si cumplieron o no con una meta, y luego, después, siempre de verificar, debe haber un actuar. Muchas organizaciones se quedan en el medir, pero no en el actuar. El actuar es tomar decisiones con referente al resultado de esa medición. ¿Sí? Mejoró el indicador o qué debo de hacer para seguir mejorando. Porque en esto se convierte el ciclo PHBA. Ese es el objetivo, tomar acciones para que vuelva y inicie ese ciclo de mejoramiento. Tomo las acciones, las planifico esas acciones de mejoramiento, las ejecuto, vuelvo y verifico y continúo el ciclo PHBA, que me va convirtiendo entonces en un ciclo virtuoso que nos permite mejorar día a día el resultado de nuestra organización, teniendo presente que esa organización debería ser una organización con un desarrollo sostenible. La norma estructura sus requisitos, como se los decía, con referente a este ciclo PHBA, para garantizar también una mejora continua. La norma ISO 9001 en su versión 2015 es muy importante, voy a hacer énfasis aquí en algunas formas verbales, que cuando ustedes estén leyendo la norma es muy importante que la tengan presente a la hora de auditar o si están implementando su sistema de gestión, a la hora de implementar su sistema de gestión. Voy a hacer énfasis en algunas de estas formas verbales para que tengamos claro qué indica cada forma verbal. Entonces, la primera, siempre que en la norma encontremos, en la redacción de la norma, encontremos la palabra debe, esa, ese es un indicativo que allí hay un requisito que debemos de auditar. ¿Y qué debemos de auditar de ese requisito? Pues esos cuatro componentes del ciclo PHBA. El requisito se planeó, el requisito se ejecutó, que el requisito se verificó y que el requisito se mejoró. Entonces, reitero, si ustedes encuentran siempre la palabra debe, es un requisito normativo. Pregunta de examen. ¿En cuáles capítulos están los requisitos de la norma? ¿O dónde encontraremos en la redacción de la norma las palabras
debe. Pues ellas las encontraremos a partir del capítulo 4. Si ustedes leen capítulo 0, 1, 2 y 3, allí no van a encontrar debe. Allí van a encontrar sugerencias, aclaraciones y demás. Primero, reitero, debe siempre es un requisito. Cuando encuentren la palabra debería, es una recomendación. ¿Sí? Entonces, yo no debería, valga la redundancia, exigirle a una organización cuando esté haciendo ese requisito que esa acción que está antepuesta por la palabra debería se implemente, porque como su nombre lo indica, es una recomendación. Cuando encontremos la palabra puede, esto indica un permiso o una posibilidad o capacidad. Tampoco debería exigirse, debería hacer un análisis yo como auditor para identificar si la empresa puede o no hacer, implementar el requisito. ¿Cierto? Si yo entre la auditoría y evidente de la empresa puede hacerlo y no lo está haciendo, hay que identificar una conformidad. Pero antes hay que hacer un análisis del contexto de la organización, interno y externo, para identificar si ese requisito lo puede o no aplicar la organización. Cuarto, cuando encontremos la palabra apropiado, esto significa que sería adecuado e implica algún grado de libertad. Se le deja la libertad a la organización de que aplique o no el requisito. Aplicable significa pertinente o que se puede aplicar, dependiendo del contexto. E implica que si se puede hacer, es necesario hacerlo. Es aplicable es muy semejante al puede. Cuando encontremos la palabra considerar, significa que es necesario pensar acerca de ese tema, pero esto lo podemos excluir. Y cuando encontremos la palabra tener en cuenta, ello significa que es necesario pensar acerca del tema, pero no se puede excluir. Tengan presente estas palabras para que ustedes cuando vayan a hacer auditoría, todo esto lo encuentran en los capítulos introductorios de la norma para que hagan un estudio un poco más profundo de ello. Además de ello, pues también les recomiendo que es muy importante que tengan presente y a la mano la norma ISO 9000, donde hace claridad de los significados de algunos términos que encontramos dentro del sistema de gestión de la calidad basado en ISO 9001, porque si no tenemos claro lo que pretende un sistema de gestión o lo que pretende la ISO, cuál es su verdadero significado, pues no vamos a hacer nuestro trabajo de auditor de manera eficiente. Es allí donde o empiezan los auditores a pedir requisitos y a pedir evidencias de algunas actividades que realmente la norma no pide. Bien, entonces también la norma, cuando establecieron el sistema de gestión, la ISO tuvo en cuenta estos 7 principios o 7 criterios a la hora de construir o identificar cada uno de esos requisitos que debe tener un sistema de gestión. El primer requisito tiene que ver con el enfoque al cliente. Hay varios, muchos, en este caso, requisitos que están establecidos pensando en cumplir con los requisitos del cliente. El primer principio, primer criterio, tiene que ver que es un enfoque al cliente. Un segundo criterio que tiene que ver con liderazgo. Un tercer criterio que tiene que ver con el compromiso de las personas, el capital humano son los que ponen a funcionar o no los proyectos en las organizaciones, las que le dan vida a los sistemas de gestión. Cuarto criterio, un enfoque basado en procesos. Pues recordemos que un sistema de gestión es una serie de procesos. Entonces, esos procesos, ese sistema de gestión tiene ese enfoque basado en procesos.
Y recuerden que un proceso son todas esas actividades que transforman entradas en salidas. Recuerden que si esas actividades no tienen transformación, pues no podré hablar de que es un proceso. Es eh, una condición básica cuando yo identifico procesos que dentro de esas actividades haya transformación. Y allí no solamente nos referimos a transformación física, sino transformaciones, análisis de datos, de, a transformación química y de las condiciones del producto. Un quinto criterio o quinto principio tiene que ver con la mejora continua, todo el tema del ciclo PHBA que ya lo hablamos anteriormente. Un tercer principio, un sexto principio, perdón, tiene que ser, es la toma de decisiones basada en la evidencia. Aquí nos apartamos de esas metodologías de toma de decisiones basado en la experiencia que se tenía en las empresas para los años 70, 80, ¿cierto? Sino que ya esto es basado en la evidencia, no solamente en el conocimiento, sino en la evidencia como tal. Es muy importante este principio, este criterio para nosotros como auditores. Cuando tomemos alguna decisión, si hay cumplimiento o no cumplimiento, conformidad o no conformidad, tiene que estar esa decisión basada en una evidencia, porque lo evidencié y esa evidencia me permite garantizar que mi decisión es objetiva y también me permite demostrar por qué tomé la decisión. Un séptimo criterio, un principio, tiene que ver con gestión de la relación. Es muy importante que ojalá las empresas lo hiciesen cuando tengan un sistema de gestión, pues hayan identificado las etapas del ciclo de vida de su producto o su servicio. ¿Para qué? Para que con mayor objetividad pues se pueda tomar decisiones apropiadas, efectivas, que me permitan demostrar que estoy haciendo o estoy implementando acciones con base en gestión de relaciones, relaciones con los proveedores, con los clientes, e igual está con la competencia. Muy bien, la norma ISO 9001, bueno, ya habíamos hablado de estas terminaciones verbales y ya les había dicho que es muy importante que ustedes tengan a la mano, esta norma la pueden bajar, que es la 9000, no la 9001. La 9000 es una norma que solo se dedica a dar claridad acerca de términos y definiciones que nos permiten tener un mejor contexto, una mejor interpretación de lo que la ISO pretende con sistemas de gestión de la calidad. Muy bien, la norma ISO 9001, sistemas de gestión, recuerden, de la calidad, promueve la adopción de un enfoque en procesos. Recuerden, es un sistema de gestión. Un sistema de gestión son una serie de procesos. Al desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de la calidad. Miren que la norma como tal solo me habla de eficacia, no de efectividad. Recuerden, estoy en los términos de eficacia, eficiencia y efectividad. La norma me habla solo de eficacia. Eficacia tiene que ver con que cumpla con unos objetivos establecidos. No me habla de optimización de recursos y demás. Me habla de eficacia. Sin embargo, tengan presente que lo que tenemos, lo que pretende la ISO es que tengamos organizaciones con desarrollo sostenible. Y en el desarrollo sostenible recuerden que hay un pilar que es el económico. Y allí sí nos habla o nos invita a pensar en que el sistema de gestión también debería ser eficaz, eficiente, perdón. Entonces, ¿para qué buscamos que sea eficaz el sistema de gestión? Pues para que se aumente la satisfacción del cliente
mediante el cumplimiento de esos requisitos que el cliente espera que nosotros le brindemos. La norma, esta norma ISO 9001 que estamos revisando, aplica para cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de organización, independientemente de su objeto social, independientemente de su naturaleza, independientemente de su personería jurídica y independientemente de su tamaño. Aplica tanto para, por ejemplo, a empresas que se dedican a actividades realizadas sobre animales, deportivas, veterinarios y demás. Aplica también para actividades de atención emergente y rescate. Aplica inclusive para empresas que tienen que ver con operaciones militares y policiales. Aplica para actividades deportivas de alta montaña, de andinismo, para cualquier tipo de empresa que fabriquen productos, que diseñen productos, que presten servicios de cualquier área y sector de la economía. Por eso lo que busca la norma ISO es que se unifiquen los criterios de un sistema de gestión de la calidad independientemente de qué tipo de organización es. Entonces, un sistema de gestión de la calidad basado en ISO 9001 lo puede aplicar cualquier tipo de empresa. La norma trae requisitos. El cómo da cumplimiento de esos requisitos ya es de cada organización. Muy bien, vamos entonces a hablar, a iniciar con el capítulo 4. Capítulo 4 tiene que ver con el contexto de la organización. Hablemos entonces ahora empecemos con los requisitos realmente que tiene la norma. Recuerde que los requisitos se identifican porque siempre está la palabra debe. Empecemos entonces con capítulo 4, contexto de la organización. También quiero contarles que si tienen alguna pregunta acerca del curso que estamos viendo, pues por favor la hagan al correo electrónico contáctenos @ict.com.co. Allí nos llegará sus preguntas y por ese mismo medio, por correo electrónico, pues daremos respuesta a las inquietudes que tengan. También vamos a hacer en estos capítulos de requisitos de la norma, vamos a hacer algunos talleres. Esos talleres también, por favor, una vez los diligencien, los envían a ese correo. Contáctenos @ict.com.co. Vamos a continuar entonces con esta presentación, ahondando en los requisitos ahora sí de la norma ISO 9001-2000. Entonces, primero, capítulo 4.1, conocimiento de la organización y su contexto. Allí lo que pretende la norma, entonces, es que la organización haga un análisis de todos esos factores y variables que afectan su funcionamiento, que haga evaluación de tanto factores externos como externos para que haga un diagnóstico de las condiciones actuales de la empresa y todo lo que influye en ella, positivo o negativamente. Eso va a permitir definir su planeación estratégica, identificar posibles riesgos desde ya, identificar posibles oportunidades. Usted como auditor, entonces, lo que debe hacer allí en ese capítulo de conocimiento de la organización y su contexto es auditar que la empresa, si ya haya hecho un análisis, una identificación de esos factores internos y externos. Ojo, factores que afecten el sistema de calidad, que afecten esos cuatro tipos de requisitos. Calidad, que hablamos cuando hablábamos de los requisitos requisitos
del cliente, requisitos legales asociados a la calidad del producto o del servicio, requisitos que yo como organización me autoimpongo y los requisitos normativos. Pues, reitero, usted como auditor debe identificar que, o evaluar más bien que la empresa si haya identificado esos factores internos y externos. Recordemos además que todos los requisitos que usted va a verificar se les debe aplicar ese ciclo PHDA. Entonces, cuando hablamos de identificación de los factores internos y externos, se debe aplicar ese círculo virtuoso del mejoramiento, que se hayan identificado, que se hayan planeado, que se hayan ejecutado las acciones tendientes a optimizar o minimizar los impactos de esos factores, que se hayan verificado y que se hayan mejorado. Digamos que en la norma para el tema de verificación, pues en esta parte del contexto tiene una herramienta, nos presenta una herramienta que es la revisión por la dirección. Entonces, básicamente, cuando las empresas hacen un análisis del contexto, utilizan una DOF o utilizan, ahorita lo miramos, un diagrama PESTEL. Allí ellos lo que hacen es recoger ese análisis que hicieron de tantos factores internos y externos. La idea es, usted como auditor recuerde que usted sus decisiones las debe tomar con base en evidencia. No es que cuando vaya a hacer una auditoría me pregunte, venga, ustedes hicieron el análisis de sus factores internos y externos y me digan, sí, ¿cuáles son? Son estos y estos y me cuenten. No, hay que tener una evidencia objetiva. Muestran entonces la herramienta que usted utilizó para hacer ese análisis del contexto. Y ellos le mostrarán un documento o un video, cualquier medio de soporte de documentación de que se hizo ese análisis. Recuerden además, muy importante, no esperen ustedes como auditores ver lo que ustedes quieren ver, sino lo que la empresa definió como medio para cumplir el requisito. Entonces, puede que te entreguen una matriz PESTEL, puede que te entreguen una matriz DOFA, o puede que te entreguen otro mecanismo que ellos tengan. Es lo que debe analizar eso objetivamente, que sí se haya hecho un buen análisis de esos factores internos y externos. Si faltaron factores que no se tuvieron en cuenta, pues usted eso lo coloca como una oportunidad de mejora, porque la norma dice, identifíquenlos, analícenlos, pero puede que uno le hayan hecho falta algunos requisitos. Entonces, miramos que se tenga documentado esa análisis del contexto y miramos que se haya revisado periódicamente ese contexto. Básicamente, revisamos que se le haya aplicado todo el círculo PHDA a este requisito de conocimiento de la organización y su contexto. Aquí entonces les decía, hay que analizar la organización en su contexto, tanto en su contexto interno como en todos esos factores externos. En los factores internos, pues tendríamos que tener en cuenta factores como la estructura y la cultura de la organización, los roles dentro de la organización, la competencia y formación para desarrollar los puestos de trabajo, todo lo que tiene que ver con la planeación estratégica, misión, visión política, todas las otras políticas y demás. Todos esos factores internos de la organización, los procesos y demás. Y en los externos, pues todo lo que tiene que ver con la situación política, cómo ella nos influye positiva o negativamente en nuestra organización, la economía social, todo el tema de tecnología. Aquí cada vez se hace más importante que las organizaciones analicen en su contexto de organización todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías.
cómo está aportando o cómo pueden considerar, por ejemplo, la inteligencia artificial como una oportunidad o por el contrario, si es una amenaza. Tienen que revisar todo el tema legal y regulatorio, en revisar el entorno competitivo, las tendencias de los precios, las tendencias de los consumidores, la relación con los clientes, la relación con los proveedores, aspectos de cultura de la sociedad. Cuando hagan estos análisis de sus empresas y recomienden también cuando estén haciendo las auditorías, revisar con profundidad estos aspectos culturales. La sociedad, los clientes cambian, las generaciones cambian. Ya un cliente no toma la decisión con los mismos principios que los tomábamos en los años 70 y 80. Ahora hay unos principios de estas nuevas generaciones que les ayudan o les guían a tomar decisiones un poco más responsables, con principios más de responsabilidad. Entonces, la idea es que, le reitero, usted como auditor, revise que la organización si haya hecho un análisis juicioso de todos esos factores internos y externos de la organización. Y aquí, como les decía, les presento dos posibles maneras, mecanismos que tienen las organizaciones para documentar o evidenciar que se hizo ese análisis. Uno es la matriz DOFA, que muchos lo llaman la FODA, fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades, ¿sí? Y la matriz PESTEL, que tiene que ver con analizar dentro de estos criterios o factores internos y externos todo lo que tiene que ver con la perspectiva política, la perspectiva económica, la perspectiva social, la perspectiva tecnológica, la perspectiva ecológica o ambiental y la perspectiva legal. Aquí tienen dos herramientas, pero como les digo, usted como auditor no se puede cerrar a que sea esta o aquella herramienta. La empresa puede tener una herramienta de diseño propio, por ejemplo, que no la conozcan y no la manejen ellos. Nosotros como auditores debemos de ser objetivos y solo verificar si la tienen o no y si lo han hecho y si la han identificado los factores internos y externos, independientemente de la herramienta, si la han implementado, si la han mejorado y si la han verificado. Esa es nuestra misión como auditor. Lo otro es que yo vea que que hagan el análisis del contexto con una herramienta poco efectiva, comillas rudimentarias, pues aunque está cumpliendo, hay oportunidad de mejorarla. Pues entonces no les coloco una no conformidad, sino que les coloco una oportunidad de mejora. Recuerden, creo que lo hablábamos en los cursos anteriores, la diferencia entre el criterio de auditoría y el criterio del auditor. El criterio del auditor, mi experiencia, mi conocimiento, lo eh, utilizo para definir acciones de mejora u oportunidades de mejora. Pero cuando son los criterios de la auditoría, que son esos criterios establecidos en el CLON, criterios del cliente, criterios legales, criterios de la organización, criterios normativos, nos remitimos a los documentos que me dicen cuál es el requisito que debo de cumplir. Bien, y si hay alguna no cumplimiento, pues eso lo llamamos una no conformidad, que ya lo vimos en cursos pasados. Entonces, contexto de la organización, miramos, identificamos que la empresa haya hecho un análisis de sus factores internos y externos y lo haya documentado. La idea es aportarles más a las organizaciones. Entonces, aunque la norma solo me dice que haga un análisis del contexto, pues no es solamente identificar los factores, tanto internos como externos, sino ojalá los priorizáramos, los valoráramos. Aquí hay una herramienta que les dejo donde usted encuentra listas las fortalezas de la organización, las oportunidades, las amenazas y las debilidades,
le da una ponderación a cada una de ellas, ¿cierto? Por ejemplo, dentro de las fortalezas, ¿qué tanto pesa la fortaleza uno con referencia a la 2 y las demás? Y le da una ponderación, le da un impacto, qué tanto impacto tiene en este caso la fortaleza, pero aplica para debilidades y amenazas, y finalmente le da un valor. Y la idea es que en las organizaciones pues nos centremos en las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que tengan mayor valor. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos esto? Para con ello hacer el cruce de la poda. Ese cruce nos permite o le permite a la organización diseñar estrategias. Recuerda cuando hablamos de que cada uno de los requisitos se debe y planear, verificar que sí se ejecutó como se planeó, verificar y se deben de tomar acciones. Entonces aquí están las acciones que se generan a partir de esa identificación de la poda, de las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Entonces la idea es que las organizaciones no se queden solo en la identificación de ellas, sino que generen estrategias que le permitan a la empresa seguir en ese crecimiento de desarrollo sostenible. Entonces, estrategias FO, que es unir las fortalezas con las oportunidades, o estrategias FA, que tienen que ver con fortalezas y las amenazas, estrategias DO, que es debilidades más las oportunidades, y estrategias DA, que tienen que ver con las debilidades y amenazas. En la primera sección del capítulo 4, entonces, recuerden, análisis de contexto, identificación de, de todos los factores que tienen que ver, externos y externos, que me afectan a mí como empresa de manera positiva o negativa. Y nosotros como auditores lo que vamos a verificar es que la empresa sí los haya identificado, sí haya definido estrategias y sí haya revisado ese análisis de contexto de manera regular. Vamos entonces con el primer taller. El primer taller, recuerden que una vez lo tengan diligenciado, elaborado, ese taller lo debemos enviar al correo electrónico contáctenos@ict.com.co. Reitero, contáctenos y de iglesia, t de casa, t de tetero, ict.com.co. El taller consiste que analicemos cada uno de nuestras organizaciones, las organizaciones en las que estamos trabajando. Identifiquen fortalezas y debilidades internas. Luego de que identifiquemos esas fortalezas y debilidades, hagamos el ejercicio en el entorno. Miremos el entorno en el cual está o se desenvuelve la organización y determinamos oportunidades y amenazas externas. Ayer primero nos miramos al interior de la organización, decimos, identifiquemos en qué somos fuertes o en qué somos débiles. Inclusive esta metodología se usa cuando estamos haciendo planes de vida para cada uno de nosotros. Nos miramos en qué soy fuerte, en qué soy débil, ¿ya? Igual lo vamos a hacer con las organizaciones. Identificamos esas fortalezas y debilidades. Luego ya nos miramos en el entorno para determinar en el entorno qué oportunidades me da el entorno y qué amenazas tengo. Lo hacemos para la empresa. Luego de que las encontremos, las priorizamos cuáles son esas fortalezas más relevantes, cuáles son esas debilidades más relevantes, cuáles son esas oportunidades y amenazas más relevantes, para finalmente construir estrategias que potencien lo positivo y enfrenten lo negativo. Entonces, vamos a hacer ese trabajo, este taller, les reitero, lo envían una vez licenciado a contáctenos@ict.com.co. Les informo también que en la elaboración de los talleres es requisito para que se les pueda dar acceso a la próxima sesión, la sesión 2
que tiene que ver con los requisitos de los capítulos que está de la norma, en los capítulos 7, 8, 9 y 10. Entonces, realizan el taller, lo envían al correo contáctenos@ict.com.co y recuerden que la presentación de los talleres es requisito para continuar con el taller, con la sesión número 2. Entonces, manos a la obra o vamos a esto. Continuamos entonces con esta primera sesión que tiene que ver con los capítulos introductorios de la norma ISO 9001 y los capítulos 4, 5 y 6. Estamos viendo esta visión desde la perspectiva de ustedes como auditores de tercera parte, auditores de certificación. Vamos a continuar entonces con el subcapítulo 2 que tiene que ver con partes interesadas. Recuerden que estamos viendo todos los requisitos normativos en lo que tiene que ver con la identificación de los debes y con lo que tiene que ver con cómo ustedes deberían enfocar sus auditorías internas. Partes interesadas, lo que pretende aquí la norma es que cada organización determine cuáles partes o cuáles son esas puntos, esas personas o comunidades u organizaciones que están interesadas o se ven afectadas por los resultados de la ejecución de sus actividades. Entonces, la norma pretende que usted o quiere dentro del sistema de gestión que usted identifique cuáles son esas partes que se interesan en sus resultados o que se vean afectados por sus resultados, tanto positiva como negativamente. Por ejemplo, los accionistas. Los accionistas son una parte interesada porque se ve afectada positiva o negativamente de acuerdo con los resultados económicos de la organización, inclusive con los resultados en cuanto a reputación de la organización. También podríamos decir que una parte interesada, obviamente, son los clientes, pues son ellos quienes reciben los productos que nosotros o servicios que nosotros les suministramos y esa recepción de los mismos los puede afectar positivo o negativamente. Por ejemplo, una empresa de comunicación puede afectar positivo o negativamente la decisión de una persona. Entonces, también es parte interesada. Parte interesada también, por ejemplo, podrían ser los trabajadores de la organización o los entes de regulación. La norma entonces aquí lo que pretende es que cada organización, luego de que analice su contexto de la organización, que fue lo que vimos en el 4.1, que lo analice mediante la identificación de sus factores internos y externos y defina estrategias, pues identifique ahora qué partes se interesan o se ven afectadas en esos resultados que yo voy a generar a partir de mis estrategias y de los objetivos que yo defino en la organización. ¿Qué hacemos allí como auditores? Entonces, lo que debemos es pedir si se identificaron primero. Recuerden, el ciclo PHDA. Primero planear, luego hacer, planificar, actuar. Entonces, lo primero es pedir que nos demuestren, recuerden, evidencia objetivo, que han identificado las partes interesadas. Por lo general, lo que le presentan nos presentan a los auditores es una matriz en Excel o en algún otro formato donde se identifica cada uno de los clientes, cuál es su necesidad, cuál es su expectativa y cómo vamos a cumplir con esa necesidad o expectativa. ¿Quién es el responsable de cumplir con esa necesidad o expectativa? Una de las maneras, entonces, lo más común es que nos presenten una matriz. Pero, reitero, lo he reiterado en varias ocasiones,
El método de cumplimiento lo define cada organización. Puede que alguna otra organización me presente un documento escrito donde esté redactado en forma de redacción. Las partes interesadas aquí son estas y estas y tiene estas expectativas, pero allí evidenciamos nosotros de manera objetiva como auditores que están cumpliendo. ¿Sí? El método o el mecanismo de cumplimiento es de cada organización. Depende de la cultura de la organización, del tipo de organización. Nosotros como auditores tenemos que ser muy responsables de esos métodos. Se los decía también. Pues, lo otro es que yo a través de la experiencia tenga conocimiento de un aplicativo para identificar partes interesadas. Entonces se lo dejo a la organización como una oportunidad de mejora. Sería recomendable, es adecuado que revisen, miren la posibilidad de, ¿sí? Pero si cumplieron, así no nos guste, hay que ponerle una evidencia, un hallazgo de cumplimiento. Y hay que verificar también que esa matriz de partes interesadas sea comunicada, haya sido comunicada. Es importante tener en cuenta nosotros como auditores, recuerden que no solamente como auditores la idea es encontrar cumplimiento o no, sino que si encontramos cumplimiento, dejarles a la organización algún valor agregado de nuestra experiencia y nuestro conocimiento a través de oportunidades de mejora. Por eso es importante dejarles aquí, considero que es dejarles aquí cómo se hace un mapeo de esas partes interesadas. ¿Para qué? Esto se convierte en una matriz, llamémosla comillas, de calor o de influencia, ¿cierto? Donde colocamos en este cuadrante en las partes interesadas que hay que gestionar atentamente, atentamente, porque el no gestionar esos requisitos de esa parte de esa parte interesada, pues nos traería grandes, digamos, los problemas o situaciones que debemos mejorar o debemos corregir inmediatamente. Inclusive nos traería sanciones. Por ejemplo, una parte interesada que hay que gestionar atentamente son las autoridades regulatorias. Tienen un alto interés, aunque tengan baja influencia en nosotros. Hay otras partes interesadas que las podemos clasificar como hay que mantenerlas satisfechas. Ellos son, por ejemplo, los inversores y en esta organización podríamos decir los grandes clientes, porque tienen una alta influencia y un alto interés en nuestra organización. Aquí clasificaríamos entonces ese tipo de parte interesada. Hay otra parte interesada que los podríamos llamar esas partes que debemos mantener monitoreadas porque tienen bajo interés en nuestra organización, pero tienen una alta influencia. Por ejemplo, las comunidades locales y los empleados. Aquí los colocamos como una parte interesada que hay que monitorear. Una parte interesada en este cuadrante vamos a colocar pues, los que debemos mantener informados. Por ejemplo, clientes industriales y proveedores, que también hacen parte de nuestras partes interesadas. Entonces, esta metodología me permite de manera visual categorizar mis partes interesadas y categorizarlas de manera que las acciones que tengo que hacer que deberían de estar en alguna registradas, documentadas en alguna parte del sistema de gestión, pues calificarlas e identificarlas con una mnemotecnia puede ser, donde esta sea rojo, que no me puedo descuidar en cumplir con los requerimientos de estos clientes, ¿cierto? Identificarlo con colores diferentes para que tengamos presente ese mapeo de las partes interesadas. Capítulo 4.1, entonces, vamos a ver 4.1, el contexto de la organización, taller que ya ustedes debieron haber realizado. Seguimos con 4.2, partes interesadas.
Allí es verificar ustedes como auditores que sí se identificaron esas partes interesadas y que fueron más allá. Identificar partes interesadas, definieron cuáles son las necesidades y expectativas de cada una de esas partes interesadas, quién es el responsable de dar cumplimiento a esa parte interesada y qué tipo de parte interesada es. Ojalá haya una categorización de las. Vamos entonces a hacer el segundo taller que tiene que ver con la identificación de las partes interesadas. En esa empresa que ustedes hicieron el análisis del contexto de la organización, para esa misma, vamos a continuar con esa trazabilidad, para esa misma parte interesada, entonces lo que van a hacer ustedes es identificarlas, definir quiénes afectan o son afectadas por esa empresa, esa es la identificación de la parte interesada. Clasifíquenlos según su poder, interés o influencia, con ese mapeo que les mostré, y prioriza los actores claves para una gestión efectiva. Prioriza quién dentro de esas partes interesadas, quién son claves. Por ejemplo, en los proveedores, ¿cuáles son los proveedores clave? En los clientes, ¿quiénes son los clientes clave? En las entidades de regulación, cuáles de ellos son claves y hay que priorizarlos. Muy bien, vamos entonces a hacer este segundo taller. Recuerden que este taller lo envían también a el correo contáctenos@ict.com.co. Envían el taller para poder continuar con la sesión 2. De pronto la estaremos compartiendo y dando acceso a las personas que hayan cumplido con los talleres de esta primera sesión. También a ese correo de contáctenos@ict.com.co pueden hacer allí todas las preguntas que ustedes tengan con relación a esta capacitación que estamos dando. Muchísimas gracias. Entonces, manos a la obra, vamos a hacer este segundo taller. Continuamos con el capítulo 4.3 que tiene que ver con determinación del alcance del sistema de gestión. Muy bien, aquí lo que pretende la norma es que le demos un contexto, definamos cuáles son los límites que aplican a nuestro sistema de gestión de la calidad, al sistema de gestión de la empresa. No todo es decisión de cada empresa de determinar a qué aplica el sistema de gestión, si a todos sus productos, a todos sus servicios. Entonces, es muy importante que se defina cuáles son esos límites para nosotros como auditores tener identificado a qué aplicarle todo el sistema de gestión y qué es lo que vamos a verificar. Entonces, determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para establecer su alcance. Nosotros como auditores no podemos salirnos de ese alcance. Es decir, si una empresa dice que su alcance solo aplica para productos comestibles y hacen otro tipo de productos, nuestra auditoría solo debería estar enmarcada en revisar esos requisitos clon para esos productos comestibles, no para otros más. Por ejemplo, hay empresas de transporte que tienen varios modelos de transporte, transportes especiales, transporte interurbano, y si ellos dicen que solamente, por ejemplo, para el transporte interurbano, así tengan otro tipo de modelos de transporte, solo nos debemos suscribir a revisar esos requisitos clon a ese tipo de transporte. El alcance del sistema de gestión de la calidad de la organización, entonces, debe estar disponible y mantenerse como información documentada. Eso es lo que vamos a revisar. Primero, que sí se haya definido cuál es el alcance, a qué aplica nuestro sistema de gestión. Y segundo, que debe estar documentado. Documentado es que esté escrito en alguna parte y en su medio de soporte, en un manual, en un proceso, en un documento aparte, y que esté disponible. ¿Disponible para quién? Para las partes interesadas que apliquen. El alcance debe establecer esos límites que definimos del sistema de gestión, pues debe establecer los tipos de productos y o servicios que están cubiertos y proporcionar la justificación
para cualquier requisito de esta norma que la organización determine que no es aplicable a su sistema de gestión. Las organizaciones que decidan implementar un sistema de gestión pueden declarar una no aplicabilidad de alguno de esos requisitos establecidos en la norma. Recuerden que los requisitos están a partir del capítulo 4 al capítulo 10. Entonces yo como organización puedo decir, por ejemplo, y ocurre mucho que para mi empresa no es aplicable el numeral 8.3 que tiene que ver con diseño y desarrollo de productos. Y justificamos el por qué no nos aplica. ¿Sí? De lo contrario, si la empresa no determina ninguna no aplicabilidad, yo como auditor debería revisar el cumplimiento de todas las normas, de todos los requisitos normativos a partir del capítulo 4. Reitero, pero si la empresa determina no aplicar algún requisito, debe de tenerlo documentado el por qué la justificación no lo va a aplicar. Y debe de ser una argumentación válida. Entonces, nosotros como auditores revisamos. Primero, alcance, que esté establecido, que esté documentado, que esté disponible. Tercero, segundo, las exclusiones o las declaraciones de no aplicabilidad de esos requisitos que la empresa considera no le aplican a la organización. Si no hay ninguna declaración de no aplicabilidad, yo como auditor debo auditar todos los requisitos que tiene el capítulo 4, el 5, el 6, el 8, el 9 y el 10. Es muy importante tener en cuenta aquí que si alguna organización decide no aplicar con justificación alguno de los requisitos, esos requisitos solamente se suscriben al capítulo 8. Es decir, yo no puedo decir, bueno, voy a aplicar la norma ISO 9001, pero voy a excluir el capítulo 4.1 que tiene que ver con contexto de la organización. Eso no es lógico. Toda organización debe hacer un contexto. Pero si dice, ve, no voy a aplicar el 8.3, el mismo ejercicio de diseño y desarrollo, perfecto. ¿Por qué? Porque ellos no diseñan, porque todos los productos ya vienen con un diseño, por la reglamentación, etcétera, etcétera. Lo importante es que haya justificación y que estén suscritos solo al capítulo 8 de la norma. No se pueden excluir numerales del capítulo no 4, ni del 5, ni del 6, ni del 7, ni del 9, ni del 10. Solo capítulos del numeral 8. Muy bien, eso es lo que tiene que ver con el alcance del sistema de gestión. Reitero, verifican que si se haya identificado, que si esté documentado, que esté disponible y que las exclusiones que hayan declarado se suscriban al capítulo 8 y que estén debidamente justificadas. Continuamos con el capítulo 4.4 que tiene que ver con el sistema de gestión de calidad y sus procesos. Ya tenemos un contexto general del capítulo 4.1, análisis de contexto, factores internos y externos, definición de estrategias. 4.2 que tiene que ver, bueno, partes interesadas, quién está afectado positivo o negativamente por los resultados de mi organización. Ahora vamos al 4.3, que tiene que ver con, bueno, y eso que estoy definiendo, ¿a qué alcance lo voy a aplicar? Ahora vamos al 4.4, que tiene que ver, bueno, ¿cómo voy a estructurar mi sistema de gestión? ¿Cómo van a ser, cuáles van a ser mis procesos que me van a llevar a cumplir con esa planeación estratégica que hice a partir del capítulo 4.1, contexto de la organización, que va a cumplir con esos requisitos del cliente y que va a estar inscrito o delimitado por el alcance que definí? Eso es lo que revisamos en este numeral 4.4, donde la norma me dice que debo establecer, implementar, mantener y mejorar. Miren allí todo el ciclo PHDA, lo que les decía por allá iniciando la presentación. Todos los requisitos de la norma, toda la norma como en su conjunto, siempre me lleva a tener un pensamiento de mejoramiento, ciclo PHDA.
establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluyendo en esos sistemas en ese sistema de gestión los procesos para cumplir con esas determinaciones que ya he identificado a través del contexto, partes interesadas y demás. Entonces, lo que hacemos allí es básicamente revisar que se tenga un mapa de procesos inicialmente. Un mapa de procesos es la representación gráfica de cuáles son los procesos de la organización y cómo esos procesos interactúan. Revisamos esa identificación de los procesos y su interacción, que básicamente es el sistema de gestión, la representación gráfica de ese sistema de gestión. Pero la norma me dice también que a cada uno de esos procesos debo de identificarles los criterios y métodos que utilizan los procesos. Entonces, criterios y métodos de seguimiento, de análisis, indicadores de desempeño de cada uno de los procesos. A cada proceso le debo identificar cuáles son los recursos que necesita el proceso para funcionar. Debo definirle la responsabilidad y autoridad para esos procesos. Debo identificar riesgos y oportunidades en esos procesos. Recuerden que riesgos y oportunidades tienen que ver con definir qué me puede impedir o posibilitar que cumpla con el objetivo de cada uno de los procesos. Debo evaluar esos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarnos de que estos procesos logren sus resultados previstos y mejorar los procesos. Entonces, en esta parte del sistema de gestión del numeral 4.3, lo que verificamos básicamente es, primero, que se tenga el mapa de procesos. Recuerden, mapa de procesos es la representación gráfica de los procesos de la organización. Y segundo, que haya una caracterización de cada uno de los procesos. Caracterización de los procesos es las características de cada uno de ellos. Entonces, por lo general, caracterizamos un proceso con cuál es el objetivo del proceso, quién es el responsable del proceso, cuáles son los indicadores que me van a ayudar a medir y cumplir con el objetivo del proceso, cuáles son las metas de esos indicadores, cuáles son las actividades que se deben de ejecutar en el proceso, quién es el responsable de cada actividad, cuáles son las entradas de esas actividades, cuáles son las salidas de esas actividades y finalmente cuáles son los riesgos que tengo para no cumplir con ese objetivo o cuáles son las oportunidades. Eso es lo que llamamos una caracterización. Entonces, lo primero que pido es el mapa de proceso, que me lo enseñen. Recuerden que la toma de decisiones está basada en evidencia. Entonces, enséñenme en el mapa de procesos, donde lo tienen documentado. Y si allí identifico que hay 8, 10, 15 procesos en ese mapa de procesos, pues el siguiente paso es pedir las caracterizaciones de cada uno de esos procesos. Y en las caracterizaciones debe estar mínimo estos requisitos: criterios y métodos de seguimiento, indicadores de desempeño, recursos para cada los procesos, responsabilidades y autoridades del proceso, los riesgos y oportunidades de cada proceso y los cambios que se han hecho al proceso como tal. Eso lo revisamos en el numeral 4.4, Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos. Mapa de procesos y caracterización de los procesos.